Hola, hola, ¿cómo le va a todos ustedes? Un nuevo programa de Nuestra Voz. Muchas voces vamos a tener en el día de hoy, pero semana tras semana todo tiene un ritmo vertiginoso. El primer punto relacionado con el ritmo vertiginoso estuvo concatenado con el intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y qué es lo que vimos que surgió esta semana? Se consolidó en los medios el tema de la famosa banda de los copitos. A ver si tenemos imágenes. Y en esta banda de los copitos no solamente está Fernando Sabac Montiel, no solamente está Brenda Iliarte, si podemos ver las imágenes, ahí lo tenemos, si lo ponemos ver a pleno, sino también a Nicolás Gabriel Carrizo, que está en el medio. Y ahora cuando volvemos a piso, este chico de 31 años no solamente era el líder de este grupo, que se hacían llamar la banda de los que vendían los copos de azúcar, los copos de nieve y demás, sino que de alguna manera han detectado a través de las redes sociales un intento que mencionó la misma noche: Alberto, cuídate, porque el próximo sos vos. Todo esto está bajo secreto de sumario, pero fue la advertencia que hizo el presidente de la Nación cuando dijo: el próximo era yo, de los que estaba amenazado. Y realmente, bueno, ustedes pudieron ver las imágenes, fueron muy impactantes, el disparo a 20 centímetros de la frente de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, a partir de ahí, que no vamos a hablar en el programa del día de hoy de los temas judiciales ni de seguridad, que lo tocamos en otros programas, la primera pregunta que uno se hace es: ¿la grieta se pudo moderar como mínimo a partir de este acto de violencia? Violencia que uno repudia y repudia la misma violencia con cualquier dirigente de cualquier partido político. Dejo el interrogante porque tenemos un analista político de una de las consultoras más importantes del país, 3.0, que en instantes le vamos a plantear. ¿La grieta pudo de alguna manera mermar? ¿Qué pasó con esa famosa misa? Al final terminó potenciando las diferencias. ¿Hubo realmente gestos de arrepentimiento por parte de algunos dirigentes de la oposición? ¿Se quiere potenciar todo esto? Desde la oposición dice que quiso capitalizar esto la vicepresidenta de la Nación. Bueno, realmente queremos ver qué pasa con esta grieta y si esta grieta sigue más aguda aún después de las imágenes que vimos, que si el final era otro, realmente los efectos eran inesperados. El segundo punto, y a ver si tenemos imágenes, es la presencia de Sergio Massa en Estados Unidos visitando organismos internacionales. A ver, no es para festejar, primer dato. La cuestión que Sergio Massa, a partir de su desembarco, permitió eliminar el dólar de hiperinflación. El dólar de hiperinflación era un dólar a 350. El equipo económico de Massa fijó como meta 300, como máximo, como umbral, 300, y logró equilibrarlo por debajo de ese valor. Al equilibrarlo por debajo de ese valor, tenemos distintas teorías económicas, amenaza, oportunidad, pero logró eliminar el dólar de hiperinflación. Pero sin embargo, Sergio Massa no solamente fue recibido por Cristalina Georgieva, titular del Fondo Monetario Internacional, sino un dato llamativo que fue publicado desde Página 12 a Clarín, a Infobae, TN, C5N, en todos los lugares lo han mencionado, que fue recibido por Janet Yellen. ¿Sí? A ver si tenemos las imágenes. ¿Qué sería el equivalente? La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, a ver si lo podemos ver, sería el equivalente a ahí la tenemos, a la ministra de Economía de Estados Unidos. Una mujer de 80 años cuyo marido fue Premio Nobel de Economía. La entrevista la tenía Sergio Massa con David Lipton y las recibió Janet Yellen. Esto, de alguna manera, llama la atención a propios y ajenos. ¿Qué quiero decir con esto? No a cualquiera recibió Janet Yellen. Y ustedes recuerden que dentro del organismo, el Fondo Monetario Internacional, hay un socio mayoritario que tiene poder de veto, que es Estados Unidos.
Por eso Mauricio Macri consiguió un préstamo que los técnicos del Fondo Monetario Internacional no le querían otorgar. Bueno, a partir de esta visita de Sergio Massa, esa sería la agenda inmediata que tenía que resolver para salir del dólar de hiperinflación. Pero la inflación subsiste. La agenda del día a día subsiste. Y la pregunta que nos hacemos es, tuvimos estas semanas el atentado, tuvimos estas semanas la visita a Estados Unidos, la visita a inversores, ¿y qué es lo que pasa con la agenda de la gente? Y ahora sí, lo estamos presentando, Julián Libonati, director de la consultora 3.0. Muchas gracias por venir al programa. Bueno, contanos un poco. Gracias por la invitación antes, Gustavo. Bueno, desde ya. Contanos un poco. Son temas importantes. Son temas importantísimos los dos. Ahora, en la agenda de la gente, ¿qué es lo que está pasando? Me parece que hay un cúmulo de situaciones que están impactando de cara a la opinión pública. Por un lado, las motivaciones o por lo menos las preocupaciones económicas son los que dominan las representaciones, las perspectivas y las opiniones de la opinión pública. Nosotros cuando hacemos una encuesta o un grupo focal, lo primero que sale en el vocabulario, en la palabra, en el lenguaje de los entrevistados y los encuestados es materia económica. Y no solo materia económica a nivel general, a nivel país, sino vivida y experimentada en carne propia, en primera persona. Así que ese es el primer elemento que tenemos que tener en cuenta cuando pensamos en la opinión pública. Y lo conecto o lo vinculo con esto que estabas hablando vos de Sergio Massa y su aparición en la escena pública, que es en cierto momento o en cierto lugar una capacidad o un elemento positivo del gobierno nacional que supo retomar estas preocupaciones y ponerlas en la agenda pública. ¿Qué significa esto? Que el gobierno nacional, a partir de la emergencia de Sergio Massa como referente económico, tuvo la capacidad de mostrarle al electorado y a la ciudadanía que le importaban los temas y las temáticas económicas. Esa me parece que es la principal capacidad y efecto positivo que tuvo Sergio Massa de cara a la opinión pública. Es un gobierno nacional que habló, que interpeló a la ciudadanía con los temas que les preocupaba, situación que no pasaba anteriormente. Esto de cara a la opinión pública nos tenemos que preguntar si tuvo ese efecto Massa positivo. Y la verdad que ciertamente nosotros lo verificamos en las encuestas y en los grupos focales. Mira. ¿En qué dato, por lo menos qué dato te puedo mostrar o exhibir? Antes de la asunción de Sergio Massa, cerca de 26% de los argentinos aprobaba la gestión del gobierno nacional. Y a partir de la asunción de Sergio Massa nosotros verificamos un aumento en ese porcentaje de la aprobación de la gestión del gobierno nacional, próxima a 32-33%. Así que también tuvo un efecto en la opinión pública la asunción de Sergio Massa, y no solamente el efecto que es ya bien conocido de las liquidaciones o el volumen de liquidación de exportaciones y de acumulación de dólares. Así que de cara a la opinión pública tenemos que decir que el gobierno nacional, a partir de la asunción de Sergio Massa, sí pudo interpelar a la ciudadanía con los temas que le preocupaban. Bien, ya que hablamos de Sergio Massa, sé que no formó parte de los grupos focales, de los focus group y demás, pero la pregunta, ¿los va a orientar ahora? O sea, ¿qué es lo que va a hacer Sergio Massa dentro de, o sea, contexto internacional? Vino el famoso dólar soja, bueno, tiene todas esas disputas. Lamentablemente todos los periodistas, no los periodistas económicos, los periodistas políticos miraban el dólar. Era parte de un indicador de las políticas, de la situación política. Era un indicador político. Suponiendo, hablo entre comillas, que Sergio Massa, él se puso primera meta el tipo de cambio que no supere 300, ahora está en 270, está viendo las políticas de evaluación, ahora tiene que abordar trabajo, salarios, desempleo, pobreza, indigencia, obviamente el corte transversal, inflación. Bueno, ustedes, ¿cómo ven que pueda? Sabemos muy bien lo que recibió, sabemos muy bien que cualquiera que recibe, o sea, como se trata de un mismo gobierno, no tiene un gap o un periodo de... El periodo no tiene los 100 días. No tiene los famosos 100 días. Sergio Massa, mejor dicho, arrancaba con menos 100 días porque decían barbaridades de Sergio Massa. Arrancaba con menos 100 días. Ahora, él habla de esos temas. ¿La construcción de la agenda a futuro va a pasar por ahí? Yo creo que es importante, y es importante en el sentido de que
Sergio Massa interpela a la opinión pública del electorado a partir de estos temas: salario, producción, contención del dólar, control de los planes sociales, ajuste o por lo menos ordenamiento de las cuentas públicas, que son todas temáticas que le interesan a la opinión pública. Y nosotros lo vemos en un efecto claro y principalmente en la percepción del electorado del Frente de Todos hacia el gobierno del Frente de Todos y hacia Sergio Massa en particular. Y acá dejo un datito, que es cuál era la representación que tenía la opinión pública en general hacia Sergio Massa antes de ser ministro de Economía y cuál es la percepción o la representación o la caracterización que tiene la opinión pública en general y el votante del Frente de Todos en particular hoy con Sergio Massa. Tiene la palabra esperanza. Hubo un cambio positivo en la representación de ese gobierno nacional y de Sergio Massa a partir de este ejercicio del Ministerio de Economía. Hoy la palabra que sobresale particularmente entre los votantes del Frente de Todos cuando piensan en la gestión económica de Sergio Massa es esperanza. Me parece que es un dato importante en el sentido de que hay una gestión o por lo menos hay un liderazgo que retoma parte de las percepciones o demandas o expectativas de la ciudadanía o particularmente de los votantes del Frente de Todos. Bien, después del acto lo voy a vincular, no específicamente Sergio Massa, pero sí vinculado a la agenda del día a día. Uno pensaba que a partir del atentado que llamó la atención a todo el mundo, propios y ajenos, la grieta iba como mínimo a menguar. ¿Menguó o no menguó? No, contraintuitivamente, inclusive nosotros en la consultora en 3.0 teníamos la hipótesis, previo a la realización de la primera encuesta, que este evento o esta situación o este ataque o este atentado, pongámosle la palabra que queramos, a partir de esta situación, podría llegar a disminuir el grado de polarización política, o sea, el grado de qué tan grande es la grieta. Y evidentemente, y a partir de los datos y la evidencia empírica que tenemos relevada, no sucedió esto. De forma contraria, la grieta o el grado de polarización política se incrementó, se intensificó, se amplificó. Hoy las diferencias entre los argentinos son bastante más, o por lo menos más intensas que previo a esta situación. Y nosotros lo relevamos o lo percibimos en un dato, que son las imágenes y los posicionamientos de los liderazgos políticos. ¿Sabés cuáles Gustavo son los que ganan en esta situación? ¿Quiénes ganan? No sé. Ganan los posicionamientos más duros de ambos lados. ¿Ah, sí? En ambos lados de la grieta prevalecen, ganan y del lado, sí. Exactamente. Y del lado de la oposición. Ganan posicionamiento, por lo menos sobresalen en términos de imagen y posicionamiento público, aquellos liderazgos que son catalogados como... Me imagino que en la oposición, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich. Salió más duro con su discurso Horacio Rodríguez Larreta, ¿no es cierto? Salió más duro, pero uno tiene que pensar por qué toma este posicionamiento Horacio Rodríguez Larreta. Porque su electorada, su demanda política está solicitando esto. Y en paralelo ve o percibe cuando hace una lectura de encuestas que los liderazgos como Javier Milei o Patricia Bullrich, en el marco de esta situación, prevalecen o ganan en cuanto a su volumen de adhesión pública y política. Ustedes que en la consultora recorren, ahora tenemos en instantes un analista internacional, pero ustedes que recorren distintos países en la consultora, creo que estuviste con Sheila Bilker en República Dominicana. Nosotros trabajamos a escala latinoamericana. Bien, y la pregunta, cuando hablamos, acá lo llamamos griete y demás, esta polarización, ¿la estás viendo que se da? A ver, lo que pasó en Chile forma parte de una polarización del punto de vista de la opinión pública. Bueno, es un fenómeno que trasciende la Argentina y que lo vemos en todos los países de América Latina. No así con la etiqueta o la palabra grieta, que eso es un término muy argentino. De hecho, cuando estuvimos en Ecuador, hablamos de la palabra grieta y decían, acá no hay grieta. Bueno, en Ecuador no hay grieta. Ahora, cuando operacionalizaban el concepto o la experiencia política de los ecuatorianos, claramente era Rafael Correa era aquello que nosotros percibíamos como grieta. Sí. ¿Qué significa grieta? Es la percepción de que existe un otro y que ese otro no vale. No vale. No existe. Y mi mirada es la única. Está matizada por mi única mirada. Me gustó esa frase. Mi mirada es la única. Mi mirada es la única y es la que sobresale. Eso lo percibimos en una serie de países de América Latina. Cuando ocurrió lo mismo en Bolivia con el intento de golpe bueno, sí, en ese momento era presidente. Iba a decir al expresidente, que en ese momento era presidente Evo Morales, ¿no?
En paralelo al concepto grieta o polarización política, tanto en Argentina como en América Latina estamos percibiendo un gran plano de descreimiento con la política, desconfianza con la política, rechazo a la política y a los políticos. Y aparecen fenómenos como puede ser Javier Milei acá, que en otros lugares. Sí, claramente. De hecho, próximamente en Paraguay vamos a tener elecciones presidenciales y tiende a sobresalir o a prevalecer los liderazgos por fuera de la política, aquellos que tuvieron o no tuvieron experiencia en materia ejecutiva o legislativa son los que sobresalen de cara a las próximas elecciones. Es un fenómeno de los outsiders que estamos viendo en toda América Latina. Bueno, muchísimas gracias, Julián. Gracias, Gustavo, por la invitación. Señores, no se vayan, que en instantes lo vamos a tener a Hernán Villar. Vamos a hablar del escenario internacional, a ver qué es lo que pasa con Rusia y Ucrania, qué fue lo que pasó en Chile. Y en todo caso siempre tiene, Hernán, alguna notita de color que para mí está en un segundo plano. Voy a hacer un juicio de valor, el caso de Inglaterra, porque obviamente Malvinas es muy caro a los sentimientos, pero sin embargo, bueno, ocupó los medios a nivel mundial el reemplazo o la asunción de Carlos III. En instantes, acá en Nuestra Voz. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años sembrando de sueños el camino. Bueno, ahora sí estamos con Hernán Villar, licenciado en Relaciones Internacionales. Hernán. ¿Cómo te va? Bueno, no está pasando nada. No está, siempre que me llamás es porque no pasa nada. No está pasando nada. No pasa nada. Bueno, escenario internacional, cortito lamentablemente, cuestiones de tiempo, cortito. Rusia y Ucrania. ¿Pierde Vladimir Putin o nos confundió todo lo que está pasando? Bueno, es difícil tener buena información acá, ¿no? La verdad que también la guerra se da en los medios de comunicación. Viste que si ves de un lado te dicen algo y si ves del otro. Lo que sí tenemos es un conflicto armado muy fuerte con una Ucrania que está siendo muy desgastada también en términos territoriales y militares, y el run de ciertas noticias a partir de este fin de semana es que Rusia también está empezando a sufrir un desgaste militar porque no logra hacer pie en los lugares conquistados de alguna manera militarmente, ¿no? Como que encuentra mucha resistencia. Esa podría ser una primera lectura. De hecho, dentro del entorno de Putin se sabe que le están diciendo que sea inclusive un poco más agresivo, no solo en términos militares, sino en términos políticos, ¿no? Como exigirle a los países que apoyen a la OTAN en las decisiones, alguna sanción económica y demás. Y lo que vemos que empieza a ocurrir en pocas semanas es que va a empezar el otoño en Europa y ya le van a pedir a Rusia, mándame gas. Es que lo que pasa es que la Unión Europea y los países de la OTAN ya saben que no va a estar ese gas, de hecho, porque esto no es que se abre el grifo de un día para el otro, son obvio. Operaciones que llevan como varios meses y los países ya se están preparando, de hecho, a partir de justamente la primavera nuestra, ¿no? el otoño septentrional, ya, por ejemplo, París va a apagar las luces por la noche, en Madrid ocurre algo similar, el Coliseo Romano en Italia lo mismo, o sea que empezamos a ver dónde otra parte de la guerra también, ¿no? que es una de las armas fundamentales que tiene Vladimir Putin, ¿no? Por eso digo que es como multidimensional para el análisis, ¿no? Podemos hablar un poco de la parte militar. No mirar estas fotos donde vemos ahí que los camiones pegan la vuelta, sino qué es lo que pasa con la Unión Europea, ¿no? Realmente se sabe muy poco de Rusia. Se sabe muy poco de la cúpula política y la opinión que tengan sus propios ciudadanos, ¿no? Sabemos que hay algunos rusos en el exterior, sobre todo los que están en Europa y les cortaron las tarjetas de crédito, que tienen una opinión tomada sobre el rol de Putin, pero no sabemos muy bien puertas adentro qué es lo que pasa. Si lo ven como una cuestión nacional o no, ¿viste? Como si tiene mucha representación o no. Sí que si esas imágenes fueran ciertas de los camiones rusos retrocediendo, tendría un gran impacto político dentro de Rusia. Interno, ¿no? Rusia tiene una tradición. El Kremlin.
¿Se banca una derrota? Ese es un muy buen punto. ¿Se la va a perdonar a Vladimir Putin? Un retroceso, mirá lo que es el giro de la historia, un retroceso en términos militares tiene un costo político muy alto. Hace una semana falleció Mikhail Gorbachev, quien fue el hombre fuerte de la Unión Soviética en los 80, y uno de los puntos que lo hizo perder muchísima popularidad fue la salida de Afganistán, ¿no? O sea, cuando se enfrentaban, allí había uno de los puntos de la Guerra Fría, aquellos militares que volvían derrotados de Afganistán sufrieron lo que, por ejemplo, en Estados Unidos, similar a lo que ocurrió con Vietnam, ¿no? Tenían mucha impopularidad. Acá podríamos pensar que se podría dar un escenario similar. Sin embargo, sigo pensando que Putin y su alianza con China, su alianza silenciosa con China, me parece que juega más a largo plazo, y me parece que la crisis energética va a ser uno de los puntos fuertes, lamentablemente, dentro de la estrategia bélica que se da en este momento. Por estas horas hay un brote, una denuncia muy importante del gobierno de Armenia contra el de Azerbaiyán. Esto tiene una importancia también con el rol que tiene Rusia en el mundo, porque Rusia es un poco el fiscal, el árbitro ahí en los Cáucasos, y si se arma una escalada bélica que ya fue muy importante en 2020 y absolutamente importante en 1994, bueno, puede también desestabilizar y poner a prueba un poco el rol hegemónico en esa región de Rusia. Pero reitero, para el análisis yo iría un poco más por lo energético que por lo militar, clarísimo, del que se sabe poco y casi nada, digamos. Bien. ¿No? ¿Te parece, cambiamos el escenario internacional, te parece que pasemos a Chile, el plebiscito de Chile, y si puedes hacer, porque ya el resultado lo conocemos, mayor asistencia, mayor participación, ocurrió el no, ¿realmente vos lo considerás como analista en temas internacionales que fue una derrota abrumadora de Boric o fue una derrota en las urnas de la reforma de la Constitución? Bueno, es un revés para Boric, ¿no? Boric, sí. Solamente se explica a Boric presidente con el estallido del año 2019 en Chile, ¿no? El movimiento estudiantil y todas esas reformas que se estaban pidiendo. Boric no viene de un partido tradicional, viene de una izquierda un poco rara, es un muchacho muy joven, menos de 40 años, e impulsa esta reforma y tiene un rechazo, digamos, ¿no? Los chilenos están como empezando a aprender a tener esta gimnasia democrática, ¿no? Inclusive uno lee algunos puntos de la Constitución y es como bastante atrasada en términos de derechos por el resto de la región, digamos, no tenemos que ir a Europa. Este rechazo es un mal sabor para el gobierno de Boric, que ya empieza a caer un poco en su imagen positiva, y que esta reforma constitucional lo hubiese puesto en otro lado, digamos, ¿no? Es mucho más abierto con los pueblos originarios, tenía mucho más que ver con la distribución de la riqueza. Chile es un país que ha tenido algunos avances en términos industriales y de estructura, pero que tiene un gran atraso en lo que es la distribución, ¿no? Uno cuando ve los números, por ahí el índice de desarrollo humano, el PIB per cápita es alto, pero el índice Gini, el que mide la desigualdad, también es muy alto, ¿no? Entonces, esta Constitución venía a refrescar un poco algunas cuestiones, por eso vamos a ver que muchos de los diarios titulan triunfó la Constitución pinochetista, ¿no? Porque nos lleva más a los años 70 que ahora. Yo creo que va a tener que volver a tomar impulso esta reforma y vamos a ver cómo se comportan ciudadanamente los chilenos, ¿no? Que también encuentran como mucha grieta y, ¿no? Encuentran mucho desencuentro justamente, ¿no? Vamos a ver la habilidad política que tenga Boric para llevar adelante su gobierno a partir de esto, ¿no? Muy bien, y si te parece, pero yo dije, muy caro los sentimientos, Malvinas para mí, y más para muchos, para todos los trabajadores y demás. Cortito, porque tengo que, bueno, ante todo, si me permitís, para que una nota de color que hables de Inglaterra, pero le pido al señor director, antes de que Hernán Villar nos hable de Inglaterra, si podemos ver esto, sí, porque el 10 de septiembre se realizaron los festejos, se conmemoró el Día del Trabajador y Trabajador de la industria lechera. Y bueno, el cartel lo podemos ver ahí porque se festejó en todo el país. En la vida hay caminos de fácil acceso, pero los pedregosos y empinados siempre nos depositarán más alto, con motivo de celebrarse un nuevo aniversario de la fecha fundacional de la organización gremial que cobija los intereses de los trabajadores y profesionales de nuestra organización. Un abrazo fraternal a todos los compañeros lácteos del país. Bueno, esta es
con la firma del Consejo Directivo Nacional. Esto es la presentación formal que se hizo con la celebración del Día del Trabajador, Trabajadora de la Industria Lechera. Para cerrar, cortito, porque tenemos menos de un minuto, ¿algún dato de color respecto a Inglaterra? Bueno, todos son datos de color, ¿no? Muere una monarca, ¿no? El fin de una era, si se quiere, ¿no? Más de 70 años en el trono del Reino Unido. Eso ya es un dato que marca, ¿no? Todos los primeros ministros, los papas, sí, y cuestiones que atravesaron la vida de Isabel II. El dato para mí más importante ahora que por fin puede asumir Carlos, ¿no? Qué karma también estar tantos años y que no, recién a los 75 años, es como... Me hacen laburar a los 75 años. Vivió jubilado y tuvo que empezar a trabajar. Sí, el Benjamin Button de las monarquías, digo, pero... es interesante cómo muchos de los países que pertenecen a la corona, como podríamos pensar en Jamaica, Antigua y Barbados por estas horas, o Australia está empezando a llevar adelante un referéndum para dejar de tener pertenencia a la corona, ¿no? Y me parece que esto marca un poco, ¿no? Su padre, Jorge VI, Isabel II y demás fueron los que fueron perdiendo un poco la hegemonía del Commonwealth y posiblemente Carlos y su hijo Williams sean los que terminen de ver caer, por lo menos lo que tenga que ver con las situaciones en el mundo. Quizás el Reino Unido, la Gran Bretaña, Escocia, Gales, Irlanda del Norte e Inglaterra sigan unidas, pero el resto empiecen a buscar ser repúblicas, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Señores, me despido de todos ustedes. Nos vemos el próximo sábado en la edición especial de Nuestra Voz.